Hoy vamos a ver la configuración de un servidor casero desde cero, paso a paso, no me voy a saltar ningún paso. Vamos a ver qué sistema operativo elegir, lo vamos a descargar, lo vamos a meter en un pendrive, lo vamos a instalar dentro de un hardware y una vez que lo tengamos instalado lo vamos a configurar, crearemos los volúmenes, los usuarios, los grupos, meteremos aplicaciones, haremos gestión de permisos, veremos la virtualización, por lo cual con este vídeo vas a poder hacer todo el proceso completo. Va a ser un vídeo un poquito más largo de lo normal porque voy a explicar muchísimas cosas, pero vas a poder tener configurado un servidor desde cero hasta ya tenerlo plenamente operativo. De todos los sistemas operativos que hay para montar un servidor casero, ¿cuál he elegido? He elegido Trunas. ¿Por qué? Porque es un sistema operativo que es gratuito, esto es algo muy importante, es muy robusto, es muy estable, de hecho se utiliza incluso en servidores y se utiliza por empresas a nivel enterprise, de hecho de ahí es de donde sacan el dinero. La parte que voy a explicar ahora es totalmente gratuita y lo vamos a instalar también en un hardware que ya os traje hace tiempo, que es este de aquí, que es un servidor pequeñito, que es con todo almacenamiento. Lo voy a abrir para que lo veáis, con todo almacenamiento NVMe, y voy a aprovechar que ya que lo tengo para hacerlo dentro de este equipo. Ya en su día, en este equipo, que es un iFro K100, ya en su día, cuando os lo enseñé, lo que hice fue meter varios sistemas operativos. Uno de ellos precisamente era Trunas, y muchos me dijisteis que si podía explicar la configuración paso a paso, porque básicamente con el vídeo que hice lo que os explicaba era qué es lo que se puede hacer con este equipo, pero no llega a hacer la instalación desde cero. Este equipo es muy bueno porque tiene un consumo muy bajo y es muy rápido porque tiene todo almacenamiento SSD, y luego dentro de Trunas tenemos tres versiones, que sería la Enterprise, la Scale y luego la Core. Y luego dentro de la Scale vamos a ver cómo hay una nueva versión que está en beta, que es la que realmente vamos a instalar. Así que vamos a descargar el sistema operativo, voy a explicaros la diferencia que hay entre uno y otro y luego montamos el pendrive. Como podemos ver, aquí está la página web de Trunas. Vemos que ellos fabrican también hardware, de hecho es su negocio, también venden hardware donde evidentemente montan su software, y por eso tenemos diferentes versiones de Trunas. Vamos a ver qué versiones tenemos. Aquí las podemos ver, la Scale, la Core y la Enterprise. Vamos a la comparativa y aquí los vemos, el Enterprise, el Core y el Scale. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la mayor diferencia es esta, de lo que radican luego el resto de las diferencias, que el Core está basado en un FreeBSD, mientras que Scale está basado en Debian Linux, está basado en un Debian. Eso hace que tenga cambios muy importantes porque, como podemos ver, básicamente todo lo que sería el sistema de archivos OpenZFS y todo lo que viene aquí es común a las tres versiones, pero el hecho de que sea FreeBSD frente a Debian hace que tenga bastantes diferencias. Por ejemplo, en cuanto al Samba multicanal, en el caso de Scale sí que lo tiene, mientras que el Core no lo tiene. En cuanto a la virtualización, el hecho de que esté basado en un Debian, tenemos Kubernetes y tenemos KVM, algo que es muy importante. Después, de cara a las GPUs, tanto para las aplicaciones como para las máquinas virtuales, hace que el Scale sí que lo soporte. Es decir, si nosotros queremos utilizar una GPU, por ejemplo, para un centro multimedia, porque queremos utilizar Plex o queremos utilizar la GPU para cualquier aplicación o para cualquier cosa, en el caso de Scale sí que lo soporta y en el caso de Core no. Vemos que solo con esto ya son ventajas bastante importantes. Evidentemente todos soportan Samba, NFS, FTP, WebDAV, es común a todos los protocolos de compartición, pero bueno, en el caso del Scale sí que tiene el multicanal y aquí no. Si venimos para arriba, bueno, aquí volvemos a tener las diferencias que hay. Aquí vemos que en el tema de las apps soporta Docker, sin embargo aquí soporta solo FreeBSD, y esa es una diferencia muy importante. Aquí lo podemos volver a ver, dónde usar. Aquí vemos que pues básicamente que para aplicaciones y máquinas virtuales es mejor Scale que Core, y por eso para vosotros, para gente que está empezando, para gente que quiere montar un servidor en casa o en una pyme, yo creo que lo ideal es empezar por Scale. Por lo cual nos venimos aquí a Download, Scale, lo marcamos, aquí le decimos que ya estoy registrado, no hace falta estar registrado, le damos aquí y aquí tenemos ya para descargar las dos. ¿Por qué hay dos? Muy sencillo, porque hasta ahora teníamos la Scale, vamos a decir normal, la de siempre, que evidentemente tenía sus mejoras y iba avanzando en las versiones, pero desde hace muy poquito está esta versión de aquí, una versión nueva que se llama Electric EL. De momento está en fase beta, por eso aquí pone Download RC Release Candidate, es decir, es una beta, pero está muy avanzada, es muy estable y es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta de aquí frente a esta. ¿Por qué? Porque esta de aquí tiene muchísimas mejoras, es una versión nueva. Le voy a dar que se vaya descargando mientras os lo explico. Ya se está descargando para luego poder crear el pendrive para poder hacer la instalación, y es una versión nueva que
Básicamente, ¿qué es lo que tiene? En primer lugar, han hecho una renovación de la interfaz web para que sea más intuitiva, para que sea más visual, para que la gente, tal como vosotros estéis empezando, sea todo más sencillo, está mejor ordenado, mejor colocado y hace que la experiencia de usuario sea mucho mejor. Y finalmente, algo también muy importante respecto a Electric frente a la versión anterior es que de cara a las aplicaciones han reducido mucho el tiempo de carga, han reducido también mucho la necesidad de recursos por parte de la máquina en las aplicaciones, acelera el despliegue para aplicaciones como puede ser Nextcloud o como puede ser Plex, por lo cual la versión Electric yo creo que tiene bastantes mejoras frente a la versión Scale, porque la versión Scale básicamente lo que han ido haciendo últimamente pues ha sido pues parchear, mejorar un poquito el rendimiento, la típica evolución de un sistema operativo. Ya hemos descargado el sistema operativo y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un USB de instalación, lo vamos a pinchar dentro del servidor, dentro del iFRO y vamos a proceder a la instalación. Venga, vamos allá. Ya lo hemos descargado y ahora necesitamos un programa como por ejemplo este de aquí, Balena Etcher, lo buscáis en Google, hay más programas, yo utilizo este, podéis utilizar el que queráis, lo descargamos, lo instalamos y lo abrimos. Aquí está, lo abrimos y básicamente es para crear un USB boteable. ¿Qué es lo que hacemos? Elegimos el archivo, en este caso es este de aquí, abrir, seleccionamos en este caso en qué pendrive, lo voy a pinchar, lo seleccionamos, aquí está, es este de aquí de 32 GB, lo marco y le digo seleccionar. Y ahora es tan sencillo como decirle flashear, grabar. Le digo que sí y comienza el proceso. En función de la velocidad de escritura del pendrive tardará más, tardará menos, pero bueno, ya habéis visto, tarda 1 minuto y medio, 2 minutos, lo pauso y cuando termine nos vemos. Ya ha terminado, ahora está validando lo que ha escrito, ahora la velocidad es mucho más alta porque solo está validando. Y ya está, ya ha terminado. Aquí nos indica que ya ha terminado, lo cerramos y en el caso de que tengamos un Mac se haría exactamente igual. Aquí está la misma aplicación, Balena Etcher, lo abro y exactamente igual. Elegimos el archivo, seleccionamos el pendrive y le damos a flashear. Aquí tenemos ya el servidor, en este caso el iFRO, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectarle el receptor del teclado, podría ser un teclado y un ratón también que fuera por cable, el USB que ya hemos configurado con el sistema operativo, lo pinchamos, le conectamos la alimentación, el cable de red, el cable Ethernet y también le conectamos el HDMI para tener salida al monitor. Vale, como podemos ver ya está todo conectado, ya está todo preparado. ¿Y qué hacemos ahora? Pues encenderlo. Lo encendemos y le damos a la tecla escape para que salte la BIOS. Le damos a escape y aquí está. Aquí tenemos, como podemos ver, la configuración, tenemos la BIOS, tenemos los discos, los NVMe, pone no instalado, realmente no están configurados. Vemos el modelo, que es el iFRO, en este caso el K100, tenemos la seguridad, la contraseña. Y aquí está lo más importante, aquí tenemos el boteo, es decir, el arranque. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Le hemos dicho que el arranque sea en primer lugar a través del USB. Ya lo tenemos configurado y ¿qué es lo que hacemos? Le decimos salir y guardar. Y ya está. Por lo cual le volvemos a dar a arrancar, le volvemos a dar a encender. Y ahora sí, ahora arrancará ya directamente desde el USB. Aquí está. Start TrueNAS Scale Installation, instalación. ¿Y qué es lo que hacemos? Le damos a Enter. Empieza la instalación, empieza la configuración. La verdad es que le cuesta muy poquito, tened en cuenta que es todo almacenamiento flash, es todo almacenamiento NVMe. Y aquí está, instalación o actualización. Le decimos instalación. Aquí podríamos hacerlo a través de la shell, pero bueno, le decimos instalación. OK. Nos dice dónde queremos instalar TrueNAS, en cuál de los 4 discos, y yo le digo que en el primero. Lo marco con espacio y ya le doy a OK. Aquí va a instalar el sistema operativo. Nos dice que se va a formatear, que va a borrar toda la información, evidentemente le decimos que sí y que proceda. Aquí nos dice algo muy importante si lo hacemos a través de TrueNAS Admin o a través de la interfaz gráfica. Le vamos a decir la segunda opción, realmente lo podríamos hacer desde la primera, pero bueno, vamos a hacerle desde la opción segunda y le damos a Enter.
y ya empieza a formatear y a configurar el sistema. Yo lo voy a pausar y cuando haya terminado nos vemos. La verdad es que le cuesta muy poquito, pero bueno, no cuesta nada pausarlo. Ahora nos dice que ya ha terminado y que lo que tenemos que hacer es quitar el pendrive y darle a OK. Pues eso es lo que hacemos. Quitamos el pendrive, lo quitamos y le damos a OK. Y ahora le damos a reiniciar sistema. Ya está. Y ahora lo va a reiniciar ya con el sistema instalado. Ya ha terminado y lo más importante es esto de aquí. Esta es la dirección IP a través de la cual tenemos que acceder, la 192.168.151. Es la IP que le ha dado el DHCP, tanto a través de HTTP como a través de HTTPS, y si quisiéramos configurarlo a través de la terminal, bastaría con seleccionar una de estas opciones. Por lo cual ya hemos terminado aquí y ahora vamos al ordenador, vamos a la interfaz web y vamos a terminar la configuración. Vais a ver que es muy sencillo. Ya tenemos instalado el sistema operativo y vamos a comenzar con la configuración. Yo lo he desconectado porque lo voy a conectar abajo en el rack. Una vez que está instalado podemos desconectarlo, conectarlo en cualquier otro sitio. Ya no nos hace falta la salida de monitor, lo podemos colocar en un cajón, lo podemos colocar donde queramos. Yo lo voy a colocar en el rack y comenzamos con la configuración. Vais a ver que es muy sencilla. En primer lugar voy a cambiar el idioma, más que nada para la gente que no sabe inglés. Aun con todo vais a ver que siguen apareciendo partes en inglés, pero bueno, es un inglés muy sencillito. Y que vamos a hacer también, vamos a darle una IP fija. ¿Por qué? Porque es un servidor y todos los servidores tienen que tener una IP fija, porque si no, no habría manera de localizarlo. Así que venga, vamos a empezar con la configuración. Abrimos un navegador cualquiera y accedemos a la IP que nos ha marcado. En mi caso la IP 51. Nos sale esto y nos dice que cómo queremos acceder, como root, que no nos lo recomienda, o como un usuario. Yo le digo que como un usuario y elijo una contraseña y para adentro. Aquí nos sale el dashboard y nos aparece el procesador que tenemos. En este caso ya sabemos que el iFrog tiene un Intel, un N100. Nos aparece la memoria disponible, nos aparece el porcentaje de la CPU, la temperatura, la IP, como hemos visto tengo la 100.51. Aquí nos aparecería, de momento no, luego lo veremos, nos aparecería el pool, el almacenamiento, los backups que tengamos programados. Así que vamos a empezar con la configuración y en primer lugar lo voy a poner en castellano. Sé que muchos de vosotros no os hace falta, veis que es un inglés que es muy sencillito, no hace falta saber inglés para manejarlo, pero bueno, pues si alguien tiene algún problema lo voy a poner en español y lo vamos a hacer en castellano. Me vengo a Sistema, General Settings y aquí está. Aquí vemos Settings, Configuración y aquí vemos el lenguaje que pone inglés y lo vamos a cambiar. Lo marcamos y aquí es cuestión de poner lenguaje español. El teclado en mi caso también es español y luego la zona horaria, yo estoy en España, pues bueno, la zona horaria lo mismo. Aquí, Europa, Madrid. Ponemos la configuración que queramos, el formato de hora y de fecha y le damos a guardar. Ahora está descargando el idioma, lo está instalando, tarda unos poquitos segundos, lo pauso y nos vemos cuando haya terminado. Ya está, ya ha terminado y como podemos ver ahora ya nos aparece en español. Antes de empezar con la configuración vamos a cambiar la IP. ¿Por qué? Porque la IP se la ha dado el router a través del DHCP y como ya sabemos un servidor tiene que tener siempre la IP fija, para lo cual venimos aquí, bueno ya lo habéis visto, red, esta es la IP que tengo y la vamos a poner como una IP fija. Vemos que está marcado como DHCP porque la IP se le ha asignado el DHCP, lo desmarco y aquí le digo añadir. Ahora voy a poner una IP que sea como más reconocible, más fácil de recordar, en mi caso por ejemplo así, la 50, evidentemente tenemos que asegurarnos que esta IP está libre, que no la tiene ningún equipo, y es un /24. /24 es el famoso 255.255.255.0, que es el tipo de red, vamos a decirlo así, que se tiene en una casa o en una oficina. Pues bueno, la manera de ponerlo es así, es lo que se llama un /24. Lo voy a dejar ahí, no me voy a meter en más explicaciones, y le damos a guardar. Me dice que qué puerta de acceso por defecto quiero y ya ha pillado la puerta por defecto que tiene el router, que es la 100.1. Generalmente vosotros tendréis la 1.1 y le digo saltar. Ya está. Y ahora para acceder a proceder los cambios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vemos que aquí tengo las dos IPs, pero solo tengo que tener una. Le digo probar los cambios. Esto de momento hay algún fallo aquí porque no está en español, pero bueno, se entiende. Probar los cambios. Le digo que sí, confirmar, probar los cambios y ahora vamos a ver. Me vengo a la IP 50, que es la que he cambiado, y aquí está.
Me vuelvo a loguear con el usuario y contraseña y para adentro otra vez. Nos dice que los cambios han sido cambiados temporalmente y que tenemos que hacer los cambios de manera fija. Le digo ir a la configuración y aquí está, guardar cambios. Hasta que no le doy a guardar cambios no se va a guardar este cambio de la nueva IP. Ya está, ahora sí. Como es un servidor, le hace falta almacenamiento y en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Configurar el almacenamiento. Vamos a configurar el volumen, conjunto de almacenamiento, llamarlo como queráis. Vais a ver que es muy sencillo, así que venga, vamos a empezar. Ahora lo que hay que hacer es configurar un almacenamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos almacenamiento. Si venimos aquí al dashboard, vemos que no tenemos almacenamiento. Tenemos que crear un volumen, por lo cual venimos a almacenamiento. Y aquí tengo yo los discos. Si venimos a discos, aquí veo todos los discos que tengo. En este caso tengo estos 4 NVMEs, son de 500 GB cada uno de ellos. Y desde aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, si desplegamos uno de ellos, desde aquí podríamos hacer un Smart, un Test Smart, lo podríamos editar, podríamos borrarlo. Por ejemplo, vamos a borrar este para que lo veáis. Un borrado rápido, bueno, los diferentes tipos de borrado que hay. Le daría a borrar, confirmar y continuar. Como vemos, desde aquí se gestionan los discos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Crear un volumen. Me vengo aquí, crear pool. También podría dar aquí, crear un volumen. Le digo crear pool. Nombre, pues por ejemplo le voy a dar de nombre Data Naseros. Desde aquí podría decir si lo quiero encriptar. Y aquí, como podemos ver, nos aparece el resumen de los discos que tenemos sin asignar. Tengo un disco de 465 GB y 2 discos de 476. Le digo siguiente. Esto es muy importante. Aquí nos dice qué tipo de configuración, vamos a llamarlo RAID, qué tipo de configuración queremos. Stripe, que serían discos individuales. Mirror, la típica configuración en espejo. Luego los RAID Z1, Z2, Z3 sería lo que sería un RAID 5, RAID 6, sería como si dijéramos un RAID. Si hace falta ya haré un vídeo específico para explicarlo, pero básicamente nos tenemos que quedar con esa idea. Y un RAID Z1 sería un RAID 5. Vamos a dejarlo así de manera resumida. Y aquí nos dice que necesitamos al menos 3 discos. Vamos a marcar, por ejemplo, un RAID Z1. Tamaño de disco, podemos decirle ya siguiente y que coja los discos, o podremos hacer una selección manual. Aquí me aparecen los 3 discos y desde aquí, evidentemente, imaginad que yo en vez de 3 discos tuviera 7, 8 discos, los discos que fueran. En este caso no, porque este equipo solo tiene para 4 slots NVMe, pero si fuera un servidor que tuviera mayor capacidad de discos, aquí elegiríamos los discos de manera manual. Sería tan sencillo como elegirlo, por ejemplo, este de aquí, le decimos añadir y ahora arrastraríamos los discos y ya desde aquí crearíamos, le daríamos guardar la selección y ya está. Le doy a cancelar, lo podemos hacer también de manera manual. Aquí el tamaño de disco, pues bueno, así, 465. Así elegimos el tamaño de menor capacidad, porque tiene que ser el de menor capacidad por muy poquita diferencia, pero elegimos el de menor capacidad y automáticamente ya marca, pues bueno, 3 discos, anchura 3 discos y número de VDEV 1. Y ahora ya le digo siguiente. Aquí si queremos guardar los logs, yo de momento no le pongo para guardar los logs, lo vamos a hacer una configuración sencilla. Siguiente, esto sería el disco de repuesto o disco en espera. Si tuviéramos más discos, podríamos elegir un disco hot spare o disco en espera. Le decimos siguiente. Aquí sería para la caché, si quisiéramos configurar una caché porque tuviéramos discos, en este caso NVMe para caché, pero como ya es almacenamiento muy rápido en NVMe, va sin caché. Siguiente. Exactamente lo mismo con los metadatos. Siguiente. Aquí tendríamos la deduplicación. Pero como yo voy a hacer una configuración muy sencilla, le digo siguiente. Ya hemos terminado y le decimos crear volumen. Bueno, aquí tenemos el resumen, es un RAID Z1 de estos 3 discos y se va a quedar con este tamaño. Y el nombre del pool se va a llamar Data Naseros. Y le diría crear volumen. Me avisa que los discos van a ser borrados y le digo continuar. Y ya está creando el pool, va a ser muy rápido. Ya está creado el pool y aquí lo podemos ver. Pone ZFS, la salud es correcta. Aquí está la salud de las unidades, desde aquí las podríamos gestionar. Aquí están los dataset, luego veremos qué es eso. Aquí para administrar la topología, las unidades. Vemos que aquí hay un pequeñito aviso o warning y es porque nos avisa que hay discos de diferente capacidad. Hemos visto que había muy poquita diferencia de capacidad, pero bueno, nos avisa. Aquí está la configuración que hemos hecho. No tenemos log, no tenemos caché, porque en este caso al ser todo NVMe
No hace falta caché. Si tuviéramos a lo mejor discos mecánicos con SSD, sí que colocaría una caché. No tenemos disco en espera, no tenemos de duplicación. Aquí tenemos el resumen. Si queréis más adelante puedo hacer un vídeo un poquito más específico configurando estos parámetros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Crear grupos y usuarios. En un servidor los permisos son muy importantes, por lo cual vamos a crear usuarios, vamos a crear grupos. Los grupos no son necesarios, pero bueno, yo siempre recomiendo tener grupos para cuando tengamos muchos usuarios hacerlo de una manera más rápida. Así que vamos a ver cómo es esta gestión de permisos, de usuarios y de grupos. Vamos allá. Nos venimos a credenciales. Si venimos a usuarios, aquí vemos los usuarios que tenemos, el usuario root y el usuario TrueNAS-admin, que son los que nos daba a elegir al principio, que nos recomendaban utilizar root y nos recomendaba utilizar TrueNAS-admin, pero evidentemente podemos crear nuestros propios usuarios. Y lo mismo nos ocurriría en cuanto a los grupos. Si me vengo también a las credenciales, en cuanto a los grupos, tengo un grupo que se llama TrueNAS-admin. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir un grupo, por ejemplo, un grupo que se llame Naseros. Le doy privilegio de administrador local y aunque lo veremos luego, ya le doy privilegio de Samba, o lo voy a configurar como un grupo de Samba, es decir, para poder compartir las carpetas. Y le doy a guardar. Si esto, por ejemplo, fuera para una empresa, podríamos crear el grupo recursos humanos, el grupo ingeniería, el grupo contabilidad, los diferentes grupos que queramos, y para una casa exactamente lo mismo, igual que en cualquier NAS. Y ahora nos venimos, por ejemplo, otra vez a las credenciales y nos venimos a los usuarios y vamos a crear un usuario nuevo. En este caso voy a crear un usuario que se llame, por ejemplo, MacHosan. Así, le coloco una contraseña. Le digo que pertenece, por ejemplo, al grupo Naseros. También podría decirle que pertenece al grupo TrueNAS-admin. Eso ya depende de la configuración que queramos hacer. Y luego aquí, bueno, pues como vemos, si queremos podemos darle más permisos, como permiso sudo. Aquí tenemos Samba User y bueno, le damos ya a guardar. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el usuario MacHosan, podríamos crear los usuarios que quisiéramos y ya tenemos un grupo o tenemos varios grupos y tenemos también ya uno, o en este caso podríamos crear varios usuarios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a los datasets. Tenemos un almacenamiento, aquí lo tenemos un almacenamiento, pero tenemos que crear un dataset. ¿Qué es un dataset? Es una entidad lógica dentro de un pool, dentro de ZFS, que permite gestionar y organizar los datos. Es como si dijéramos una subdivisión del pool. Podemos crear varios datasets dentro de un pool y luego cada uno de estos datasets serían independientes. Por ejemplo, cada uno podría tener una cuota diferente, un permiso diferente, uno podría ir cifrado, otro no, con compresión, sin compresión. Sería una especie de carpeta compartida, no es una carpeta compartida, ojo, luego lo veremos, no es una carpeta compartida, pero para que tengáis una idea más clara sería como una especie de carpeta compartida que funcionaría de manera independiente dentro de cada pool, de manera independiente que cada una de ellas tendría configuraciones distintas en el caso de que quisiéramos tener varios datasets dentro de un pool. Como ya digo, podríamos tener uno con compresión, otro sin compresión, con diferentes cuotas, diferentes permisos, operarían de manera lógica dentro del pool. Por lo cual, aquí tengo el data Naseros, tenemos ya nuestro pool creado, y ¿qué es lo que hacemos? Le decimos añadir dataset. Nos dice que la ruta raíz, o lo que es lo mismo, el pool va a ser data Naseros. Si tuviéramos varios, aquí lo podría elegir. ¿Y qué nombre le doy? Pues por ejemplo le voy a poner dataset 1. Le podría dar de nombre Naseros, pero bueno, le voy a poner de nombre dataset 1. Algo muy importante es que aquí puede ser genérico, puede ser ya directamente Samba, es decir, para compartición. Ya podemos decir que va a ser para aplicaciones, porque como vamos a ver luego se pueden instalar aplicaciones, o multiprotocolo. En función del tipo que queramos podemos decir que sea multiprotocolo. Yo lo que le digo es Samba porque en principio vamos a hacer un servidor de archivos y lo vamos a compartir a través de SMB, a través de Samba. También se puede hacer a través del resto de los protocolos, pero bueno, yo en un principio le digo Samba. Si quisiéramos le podríamos decir genérico y luego especificar. Pero bueno, lo dejo así. Y luego, bueno, aquí como podemos ver en opciones avanzadas tenemos muchísimas opciones. Aquí como podemos ver podemos crear cuotas que nos avisen un porcentaje de las cuotas. Aquí tenemos la encriptación, aquí tenemos la compresión está como LC4, tenemos diferentes tipos, la dejo de momento aquí. Como vemos es muy configurable, es muy potente, se pueden hacer muchísimas cosas y bueno, de momento lo dejo así, lo dejo en opciones básicas para no liaros y le digo guardar. Nos dice si queremos iniciar el Samba y le digo que iniciar. Ya tengo el datasheet,
veo que ya lo estoy compartiendo a través de Samba, bueno, aquí veo la capacidad, pero ¿qué ocurre? Que ahora tengo que darle permiso a los usuarios que yo quiera. ¿Cómo? Muy sencillo, aquí veo ya los permisos que tiene, evidentemente tiene permiso root, tiene permiso estos usuarios de aquí, pero yo quiero que tenga en este caso MacHosan o los usuarios que yo quiera, por lo cual le doy a editar y aquí lo tengo, aquí tengo la CL, es decir, el control de usuarios, las access list, y creo que tengo que hacer añadir un usuario o un grupo. ¿Cómo lo puedo hacer? En este caso me da igual porque solo tengo un usuario, pero si yo por ejemplo tuviera un grupo con 5 o 6 personas, a lo mejor me es más rápido darle acceso a través del grupo, por lo cual lo podría hacer de las dos maneras. ¿Cómo? Muy sencillo. Añadir ítem, ¿el qué? ¿Un usuario o un grupo? ¿Que quisiera hacer un grupo? Marco grupo, aquí digo ¿qué grupo? En este caso el grupo Naseros, si yo tuviera un grupo que se llama Naseros. ¿Que lo quiero hacer solo para un usuario? Pues digo un usuario. ¿Para quién? En este caso para, por ejemplo, MacHosan. Ya dependerá de cómo lo queramos hacer. Tipo de ACL, permitir evidentemente, y permisos, full control, es decir, que tenga acceso a todo. Y algo que también es muy importante es aquí, aplicar permisos de forma recursiva, es decir, para todo lo que habíamos configurado hacia atrás, aquí le digo confirmar y continuar. Y ahora le doy a guardar. Y ya está. Por lo cual ahora el dataset 1, como vemos aquí tengo ya el usuario MacHosan. Vuelvo a repetir, si nosotros tuviéramos un grupo con muchas personas, exactamente igual. Editar, añadir, en este caso sería un grupo, el grupo Naseros, así, aplicar de manera recursiva, continuar. Y antes se me ha olvidado marcar esto de aquí. También aplicar también a todos los hijos, es decir, en el caso de que tengamos subcarpetas, vamos a llamarlo de esa manera, o subdirectorios, que también se aplique a ellos. Y así, y guardar. Ya está. Y ahora ya tenemos el grupo Naseros, que si tuviéramos varios usuarios estarían todos con este permiso, y el grupo usuario MacHosan. Vamos a verlo. Yo me vengo al explorador de archivos, aquí lo tengo, TrueNAS, lo marco, conectar como, aquí con el usuario y la contraseña le digo conectar y aquí está datasheet, lo marco y evidentemente dentro no hay nada. Ahora yo podría arrastrar y soltar cualquier archivo. Yo me vengo aquí y por ejemplo estoy aquí, arrastrar y soltar y yo lo he copiado. Finalmente, para poder tener todo organizado perfectamente y para tener el almacenamiento bien estructurado, que nos faltan las carpetas compartidas. Se llaman shares, es muy sencillo y vamos a verlo. Ya tenemos el almacenamiento, tenemos los datasets, tenemos los grupos, tenemos los usuarios y ¿qué nos queda? Los shares, las carpetas compartidas. Como vemos, este ya lo tengo creado. He creado un share a través de Samba, lo hemos visto a lo largo del vídeo. Aquí si quisiera podría crear uno a través de NFS o que se compartiera a través de NFS. Esto es más para la gente que utiliza Linux o también para Mac o para Windows. Para según qué cosas va muy bien tenerlo a través de NFS o a través de iSCSI. Imaginad por ejemplo que yo ahora quiero, no sé, para más adelante quiero meter aplicaciones de multimedia, de películas y quiero añadir uno para películas. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Le digo añadir. ¿Dónde? Aquí dentro del Data Naseros. Lo marco, ya tengo aquí la ruta. ¿Qué nombre? Por ejemplo, así, multimedia. Aquí puedo decir que sea por defecto o si no, aquí puedo decir qué tipo de compartición. Aquí lo tendría para Time Machine, aquí lo tendría para multiusuario Time Machine, para NFS/Samba. Aquí algo muy importante para Samba, pero Worm. Worm, ya hice un vídeo explicando qué es Worm. Worm son los archivos inmutables, esto es muy importante, archivos inmutables que no vamos a poder modificar. Elegimos la opción que queramos, yo de momento lo voy a dejar así. Si quisiéramos pondríamos una descripción y ya le daríamos a guardar. Nos dice que se va a reiniciar el servicio Samba, le decimos que sí, que lo reinicie. Y aquí está, ya lo tenemos. Aquí tendría los usuarios, lo marco. ¿Y aquí para quién? Pues para un usuario en concreto, por ejemplo yo le diría que lo quiero para el usuario MacHosan o, como antes, para un grupo, el grupo Naseros, administrador, el que yo quisiera. Por ejemplo, le voy a decir para un usuario, en este caso para MacHosan. Permiso total y tipo permitido, guardar. Sobre todo es muy importante que tengamos siempre en cuenta los permisos. Es muy importante cuando queramos acceder a una carpeta que tengamos los permisos porque si no tenemos los permisos no nos va a dejar.
Y si volvemos al Finder, TrueNAS, y aquí está, multimedia. Evidentemente en un servidor tenemos datos, que es básicamente para lo que vale, aparte de correr servicios. Es muy importante la seguridad de estos datos, así que vamos a ver de una manera muy rápida un par de cosillas para tener en cuenta, tanto para asegurar los datos de manera lógica, es decir, para que los datos no se corrompan, y también para garantizarlo de manera física, es decir, para verificar que los discos, que está todo correcto. Venga, vamos a verlo. Ya hemos visto los shares y ahora venimos a protección de los datos. Esto también es importante, como su nombre indica, es para tratar de preservar los datos porque no deja de ser un servidor. Y vamos a ver esto de aquí. Tareas de Scrub. ¿Qué es esto? Esto es básicamente para que cada cierto tiempo verifique la integridad de los datos, si hay algún dato mal o hay alguna integridad mal, que la repare, y evidentemente cuanto antes se detecte muchísimo mejor. Aquí podemos añadir una planificación, o si no podemos editar la que ya hay. ¿Qué es lo que tengo? Pues le he dicho que el pool datanaseros lo verifica cada 35 días. Cada 35 días me parece mucho, es lo que viene por defecto, y le voy a poner cada 7 días, una vez a la semana. Y aquí le puedes decir lo típico, que lo haga el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, sabiendo que el servidor va a estar parado o trabajando poco, básicamente para que no interfiera en su rendimiento. Aquí lo configuraríamos como quisiéramos, el día y la hora que quisiéramos, y ya está. Y le damos a guardar. Si tuviéramos varios pools o quisiéramos hacer varias comprobaciones, pues bueno, le daríamos a añadir. Aquí tendríamos para hacer una tarea de sincronización en la nube, aquí tendríamos para hacer una tarea de backup, aquí también tendríamos el rsync para poder hacer también un backup, aquí tendríamos los snapshots, ahora no lo voy a configurar porque si no se alargará mucho el vídeo. Ya sabéis que los snapshots también son bastante importantes. Y luego aquí tenemos el Smart, sería básicamente parecido a esto. Aquí verificamos la integridad de los datos y aquí verificamos la integridad de los discos físicamente. Le podemos decir añadir y exactamente lo mismo, le decimos qué discos tenemos y sería exactamente igual, lo marcaría aquí. Le diría el tipo de comprobación que quiero, que sea más o menos profunda, por ejemplo le digo una que sea cortita y la programo pues para que la haga exactamente igual, semanalmente. Y guardar. Ya está. Así ya tenemos más o menos cubierto la integridad de los discos y la integridad de los datos. Vuelvo a repetir que esto de aquí ahora no me voy a parar a explicarlo porque si no se alargará mucho el vídeo, pero si queréis más adelante se puede hacer otro vídeo. Y básicamente ya tendríamos todo configurado para empezar a trabajar. Lo lógico es que si montamos un servidor casero o en una empresa o en una pyme o donde sea, es porque aparte de tener un servidor de archivos y los backups y todo lo que con eso conlleva, queramos correr servicios, es decir, queramos correr aplicaciones para infinidad de cosas. En este caso es muy sencillo, se hace con un simple clic, así que venga, vamos a verlo. Aquí tenemos las apps y aquí tenemos la configuración. Aquí es para elegir un pool, evidentemente yo solo tengo un pool, por lo cual solo pueden estar en datanaseros. Si tuviéramos varios pools, pues bueno, aquí le daríamos y elegiríamos el pool, o es decir, el grupo de discos donde queremos que se instalen las aplicaciones. Le damos a descubrir apps y aquí vemos que aparecen bastantes apps. Aquí tenemos AdWords para monitoreo, como vemos aquí tenemos bastantes aplicaciones. ¿Y cómo se instalan? Pues muy sencillo, es tan sencillo como por ejemplo AdWords, yo lo marco y le digo instalar. Realmente es muy sencillo. Le digo que para atrás, o si quisiera instalar Pi-hole, aquí nos recomienda aplicaciones que son relativamente parecidas, como puede ser Pi-hole, que ya sabéis que es un bloqueador de DNS, parecido a AdWords. Aquí tendríamos en este caso un VPN como WireGuard, y bueno, vamos a marcarlo. Por ejemplo, marco esta aplicación y le digo instalar. Nos dice que es una aplicación de terceros, evidentemente, le digo que estoy de acuerdo, y aquí ahora nos dice, pues bueno, los ajustes propiamente, en este caso de Pi-hole. La zona horaria, esto es básicamente como instalar un contenedor, y aquí tendríamos la configuración por defecto, el puerto por defecto, aquí tendríamos toda la configuración. Si hubiera algún parámetro que quisiéramos modificar, lo modificamos y ya le damos a instalar y ya lo está instalando. Y aquí está, como vemos ya está corriendo. Si quisiera más aplicaciones, pues bueno, descubrir apps. Aquí tendría todas, o si no, podría utilizar el buscador. Si yo quisiera instalar, por ejemplo, Plex, le daría aquí, Plex, y le daría a instalar. O Jellyfin, por ejemplo. Aquí está Jellyfin, pues exactamente lo mismo. Como vemos, las aplicaciones es muy sencillo.
Aquí vemos el vídeo que hice ya en su día con este equipo, como instalé bastantes aplicaciones. Para nada voy a empezar a instalar aplicaciones porque repetir siempre lo mismo. Otro aspecto muy importante en un servidor casero o en una empresa es la virtualización, porque tiene muchísimos usos. En este caso, este equipo no está especialmente enfocado a virtualización, sobre todo por la RAM, porque tiene muy poquita RAM, pero bueno, os voy a explicar cómo se hace. Vamos a configurar una máquina virtual, porque en el caso de que lo montéis en un servidor más potente, sí que os va a poder hacer falta. Así que venga, vamos a verlo. Y llegamos a la virtualización y es tan sencillo como darle a añadir. Aquí elegimos el tipo de sistema operativo, Windows, Linux o FreeBSD. En este caso, por ejemplo, voy a hacerlo con un Linux. Nombre, Ubuntu, voy a instalar un Ubuntu. Aquí el horario del reloj local. Si queremos hacerlo con un arranque a través de UEFI o a través de la BIOS heredada. Si queremos que arranque cuando arranque el equipo, que arranque también, en este caso, la máquina virtual, le digo que no. Aquí le decimos a través de qué IP, en mi caso como es la 50, la 150, para cuando queramos acceder a través de la consola remota, le ponemos una contraseña y le damos a siguiente. Aquí le ponemos el número de CPUs que queremos con el número de núcleos y el número de hilos. Yo como no tengo mucha potencia solo pongo esto, también es porque es una prueba. Y bueno, seguimos para abajo. La CPU, ¿qué tipo de CPU? Yo le voy a poner pass-through para que sea una pass-through. Y aquí la cantidad de memoria de RAM, aquí si queremos podríamos personalizarlo, pero bueno, yo pongo pass-through y le damos a siguiente. Aquí nos dice qué tipo de disco queremos crear. Si tenemos ya uno existente, yo le digo crear un disco. ¿Qué tipo de disco? A través de AHCI o a través de VirtIO. Lo voy a hacer a través de aquí. ¿Qué tamaño? Pues por ejemplo 80 gigas. Y la localización, pues aquí, en dataset 1. Yo realmente, si no fuera porque es una demo, crearía un dataset específico para tener todo bien organizado, un dataset específico para aplicaciones, otro dataset para máquinas virtuales, para tener todo un poquito organizado, pero bueno, sería cuestión de crear un dataset o de crear un sitio específico para la virtualización. Y le decimos siguiente. Ahora venimos aquí, a la red, a configurar la red. Si la queremos a través de una VirtIO, yo le digo que no, que a través de una Intel. Nos da esta MAC address y qué NIC, es decir, qué red, qué tarjeta o qué conexión de red, pues la que yo tengo, esta de aquí. Siguiente, instalación media, es decir, ¿dónde está la ISO? Pues yo he creado aquí dentro de dataset 1, he creado una carpeta con unas ISOs, aquí he metido un Windows y en este caso aquí está el Ubuntu. Vuelvo a repetir que esto yo lo haría de otra manera, más organizado, pero bueno, de momento así. Y le decimos siguiente. Aquí nos da ya el resumen y le decimos guardar. Ya está, ya la ha creado y ahora le damos a arrancar, a correr. Aquí tengo el resumen, vemos que va a estar en el puerto 5900 y si no directamente le doy aquí a display, me pide la contraseña que he creado antes y aquí está, aquí lo tenemos. Y ahora ya sería cuestión de, como siempre, hacer una instalación. Le daríamos a instalar y así le daríamos siguiente, siguiente, siguiente hasta el final. Y una vez que está hecha la instalación, le damos a arrancar. Y bueno, como habéis visto, TrueNAS es muy sencillo de configurar, es muy potente, evidentemente quedan muchísimas configuraciones por explicar, pero básicamente con esto, desde cero hasta tener un servidor funcional, vais a poder hacerlo sin ningún problema. Y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.